como bien has indicado, yo vengo a hablar de un caso de éxito en una compañía de mantenimiento, en una empresa que ha crecido en un modelo muy actual, que es el crecimiento a base de adquisiciones. Es decir, podíamos usar la analogía con el compañero antes de Repsol en un ambiente multicultural, si bien multicultural de diferentes empresas que cada una tiene su propio ADN, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría explicar un poco en los 15 minutos de los que dispongo, pues dar unas pautas generales de cómo se aterriza un proyecto de cultura, de medición de cultura, hacia una dirección, primero para que te lo apruebe, y cómo se mide mediante KPIs, ¿vale? Entonces, bueno, sin más empiezo a explicar el tema. Lo primero era la situación de partida, como se indicaba. Bueno, me gustaría indicar que los datos, evidentemente, no son los exactos del proyecto en índice de frecuencia, sino que están multiplicados por un factor para no usar, evidentemente, datos exactos de compañía, que ya sabéis que las compañías somos muy reacias a compartir los datos, ¿no? Entonces, bueno, la situación de partida es un crecimiento, como se indicaba, pues de compra de activos de todo tipo renovable, adquisición de empresas de mantenimiento y una dispersión geográfica, ¿no? En todo esto, pues nos encontramos, por supuesto, con unos índices de frecuencia que dentro de la compañía son inaceptables, ¿no? Como toda empresa, como todo proyecto empresarial, pues lo que hacemos es, los primeros años nos dedicamos a crear un sistema de gestión, a integrar estas compañías y, bueno, pues evidentemente se obtienen los resultados de rebajar el índice de frecuencia hasta llegar a un proceso o a un punto en el que vemos cierta maduración de lo que es la prevención técnica e incluso vemos que existe una pequeña regresión hacia el aumento de la siniestralidad laboral, ¿no? Es verdad que fanáticos de los modelos estadísticos y de los modelos de evolución de la prevención, pues lo llevamos analizando, o se analiza esta evolución en la curva de Bradley-Dupont y vemos realmente que se asemeja a los dos primeros años quizá del proyecto al modelo instintivo de prevención, es decir, diferentes compañías, cada una con su ADN en materia de prevención y con esa frase que tantas veces escuchan los prevencionistas o escuchamos los prevencionistas de esa cultura de qué me van a venir a mí a explicar, ¿no? Luego ya, pues con un modelo de supervisión activa, con una dirección unificando en las diferentes empresas bajo una dirección única, vemos que creando un sistema de gestión pues tienen unos resultados muy adecuados hasta casi aplanar la curva, ¿no? Entonces ahí viene el ver cómo pasamos de ese modelo de prevención técnica a un modelo de prevención en el que el cumplimiento ya no sea por obligación, sino que sea por compromiso, ¿no? Evidentemente hay mucha bibliografía escrita sobre el tema y nosotros decidimos pues analizar qué nos estaba pasando y sobre todo de cara a una empresa puramente técnica llevar la cultura de la prevención a un KPI que podamos medir y que la dirección pueda valorar nuestro sistema de gestión o nuestro cambio cultural, perdón, sobre unos KPIs, ¿no? Entonces, un poco lo que os estaba resumiendo, adquirimos en esos 5 primeros años, evidentemente, proyectos de cambio cultural, van a ser proyectos a largo plazo, ¿no? No son cortoplacistas. Se adquieren estos 5 primeros años, se consigue rebajar, pues yo creo que muy satisfactoriamente el índice de frecuencia, pero se llega a ese 2015 con unas condiciones que solo trabajando sobre la técnica no somos capaces ya de evolucionar y llegar a los límites o al índice de frecuencia establecido por la alta dirección, ¿vale? Y en todo esto, pues tras el análisis de la accidentalidad, pues tenemos claro que un 85%
de los accidentes pues están en el factor humano. ¿Cómo aterrizamos eso? Pues aterrizamos muy fácil, ¿no? Miramos los modelos que hay para comprobar o para saber o para parametrizar el nivel de maduración de la cultura de la prevención en una organización y nos decantamos por el modelo NOSAC, ¿no? Que como todos sabéis, y si no, pues es un modelo de los países de Noruega, de los países del norte de Europa para medir el grado de maduración de la cultura preventiva en una organización. En él, pues nos sale en las diferentes zonas geográficas y nos sale una curva que es la negra, en la que se resume, pues es la global de la compañía. Con esto, pues sabemos en qué nos tenemos que centrar o nos da una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Decidimos, pues eso, que el compromiso de los empleados con la seguridad tiene que aumentar y el fomento por parte de la dirección también o de toda la línea de mando de la seguridad y salud. Es decir, tenemos dos focos claramente identificados en este programa que ahora veremos de la cultura de la seguridad. Tenemos claramente identificado dónde tenemos que trabajar, hacia un programa de liderazgo en materia de prevención por parte de la línea de mando y programas envolventes de compromiso de los empleados con la seguridad. Evidentemente, hablábamos antes, cada empresa, cada zona geográfica, pues tiene su propio modelo NOSAC para también saber, no vale chocolate para todos en este caso, ¿no? Sino que adaptamos el modelo, vamos a adaptar esta campaña de cultura de seguridad en función de la zona y en función de las necesidades de la zona concreta. Es decir, el modelo NOSAC y un modelo similar para el que quiera, pues, que a lo mejor no sepa cómo aterrizar una campaña de estas, pues lo podemos bajar hasta donde queramos, pasando la encuesta NOSAC, ¿no? Pues aquí, cada caso, como veis, hemos puesto, pues eso, donde había que actuar en cada región geográfica. El diseño de la campaña, pues es una campaña a 5 años, marcamos a 5 años, en las que hay mediciones de estos KPIs del NOSAC 50, y lo que queremos es pasar en la curva de DuPont de la etapa 2 a la etapa 4, ¿no? Para ello, pues vamos a trabajar sobre el compromiso de toda la organización en asumir y en que las tareas inherentes a su puesto de trabajo lleven la parte de prevención, ¿vale? Pasamos de un mero cumplimiento, queremos pasar al compromiso. ¿Por qué? Pues con esto, o más bien, ¿qué queremos? Pues queremos potenciar la conciencia colectiva de la seguridad y salud, reducir la accidentalidad, no nos engañemos, es un KPI, aunque sea reactivo, ¿no? Y que siempre hablan negativo de la prevención, nunca hablan positivo, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Y queremos aumentar la cadena de valor de la organización con ello, ¿vale? Objetivos, pues un pequeño resumen, es decir, sobre los directores y los mandos intermedios vamos a hacer programas de liderazgo y fomentar competencias, dar formaciones de liderazgo activo, y sobre los supervisores o los técnicos de mantenimiento, pues vamos a trabajar única y exclusivamente en aquellas acciones que lleven o que repercutan directamente hacia la conducta personal, ¿vale? Pues para ello, evidentemente, nos ponemos en contacto con el departamento de marketing y sacamos, si tú quieres lanzar una campaña a medio o largo plazo y quieres que la organización, dentro de la organización, sea creíble, pues evidentemente tienes que vestirla como se merece. Para ello sacamos camisetas de trabajo específicas de la campaña, pegatinas para los cascos, de manera que ahora os explicaré que existan los voluntarios de la cultura de seguridad dentro. ¿Qué buscamos? Buscamos catalizadores dentro de las diferentes zonas que nos ayuden a implantar la campaña, ¿no? Pues el logo para la firma en los correos electrónicos y, evidentemente, pósters para poner en todos los centros de trabajo de la organización, pues marcando lo que va a ser la señal o el logo de la campaña, que va a ser, pues por un lado, la curva de Bradley-Dupont y por otro, pues los molinos, en este caso los aerogeneradores,
que según va disminuyendo el índice de frecuencia, vemos cómo va aumentando el tamaño del molino, lo que indica es que va creciendo la cultura preventiva dentro de la organización, ¿vale? Para ello, pues como os decía, aparte de vestirlo bien publicitariamente, lo que hacemos es hacer algo extraordinario explicando al personal la campaña. Nos desplazamos a diferentes zonas de España, identificadas pues de manera que los desplazamientos no supongan una carga extraordinaria para la empresa y tampoco supongan un riesgo de seguridad vial para el personal. Y se hace algo, como os indicaba, algo que no se suele hacer. Es decir, pues hacemos unas jornadas muy participativas. Contamos con personal pues de diferentes compañías multinacionales que desplazan sus unidades móviles para que pues el tema de la concienciación, aquí vemos una imagen de una unidad que sirve para testear y que lleva dinamómetros para ver el impacto de caída y un poco que participen de manera activa en unas ponencias todos los trabajadores, que un poco es el ADN de la campaña, que tienen que participar durante 5 años chequeando, haciendo una serie de acciones, ¿vale? Dentro de todo esto, pues también, como os comentaba antes, pues entramos en la taxonomía del error humano, ¿no? Vemos que el 85% de los accidentes, dicen los estadistas, puede variar, el 80, el 90, tienen que ver con el factor humano y dentro de eso, pues tenemos las causas personales, ¿no? El querer hacer las cosas y luego el despiste. Nosotros, evidentemente, una de las acciones que llevaba el programa, pues eran unas formaciones sobre error humano, sobre métodos de concentración para todo el personal que formaba parte de la compañía o que forma parte de la compañía, y desplazamos equipos de técnicos superiores de prevención y licenciados en psicología a todos los emplazamientos de España, para un poco buscar las motivaciones del personal y ayudar con esto pues a ese cambio de conducta. ¿Vale? Más acciones, por supuesto, pues eso, sobre las personas, pues lo que hacemos es una liguilla de seguridad, una liguilla que compite en diferentes agrupaciones y esto lo que hace es crear un valor, una conciencia de seguridad, de manera que ninguna agrupación quiere salir mal en la foto. Se comparten los resultados en toda la compañía cada 15 días y, bueno, pues los propios de esos catalizadores que decíamos en cada agrupación lo que hacen es ayudar a identificar situaciones peligrosas, situaciones de comportamientos inseguros y corregir dentro de la propia agrupación entre compañeros actos inseguros. Resultados, pues aquí tenéis la evolución del índice de frecuencia de la compañía, que como podéis ver, pues se asemeja a la curva de Bradley-Dupont, ¿vale? Estamos hablando, como os decía, desde el año 2015 al año 2020, donde se da por terminada esta campaña. El crecimiento del modelo NOSAC, es decir, como si fijáis ya es una forma bastante más regular. Hemos conseguido un crecimiento importante en los parámetros en los que queríamos o nos habíamos fijado evolucionar y mejorar. Los indicadores, pues al final, cualquier tema de prevención, y es un poco lo que quería comentar, estos temas culturales hay que llevarlos a indicadores medibles y cuantificables, ¿vale? El NOSAC es un modelo, pero pueden ser más. Pues el índice de frecuencia tiene tiene una reducción importante. El compromiso de los empleados, un 17% crece en estas valoraciones. La seguridad como prioridad, un 7%, el compromiso de la dirección, un 8%, y el fomento de la seguridad por la línea de mando, un 12%, si bien no es regular en todas las zonas, porque habíamos visto que había zonas más evolucionadas que otras. La realidad, pues es verdad que el éxito de esta campaña también en el año 2017 fue premiada a nivel internacional por una gran compañía del sector energético frente a 164 proyectos de 14 diferentes países. Eso también nos ayudó a mantenerla en el tiempo. Y bueno, pues muchísimas gracias por la atención de todos los asistentes. Muchas gracias, Antonio, de nuevo, y quería dar unas pequeñas pinceladas
de cómo llevar, aterrizar un tema tan etéreo, pues llevarlo a KPIs y poder aterrizarlo, medible, cuantificable y vendérselo a la dirección. Muchísimas gracias.